tortillas, tamales, salsas, atoles, nopalitos, moles, enchiladas, escamoles, romeritos, tlacoyos, pulque, choconosles, verdolagas, quelites, alegrías, pozole y mucho más. La gran diversidad biológica de México nos permite disfrutar de una riqueza culinaria excepcional. Nuestra gastronomía ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero es más que solo los platillos. Se trata de un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos, técnicas culinarias y costumbres comunitarias ancestrales. Conocer el valor nutricional de nuestros productos autóctonos y garantizar su alcance a la población es vital para tener una alimentación completa, suficiente y variada, además, con gran significado cultural. Bienvenidos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Yo soy Alejandro García Moreno y hoy nos acompaña en este estudio la doctora María Amanda Gálvez Mariscal, de la Facultad de Química de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la bióloga Gabriela Maellet Lozada Aranda. Ella es investigadora de la Conavio. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para la primera pregunta de esta charla, me gustaría empezar con los productos de la agricultura mexicana que hemos estado perdiendo, que hemos estado dejando de utilizar y por qué. Primero, como para poner un contexto, digamos, a nivel mundial, ¿no? En el mundo tenemos 50,000 especies de plantas comestibles. Okay. De esas 50,000 especies de plantas que comemos, 2,500 entraron en un proceso de domesticación, es decir, que el hombre las ha ido manipulando. 250 son especies domesticadas. Okay. Y de esas, 15, únicamente 15 cultivos en el mundo son el 90% de la demanda energética. 15 cultivos. 15 cultivos. Y solo 3, que es el maíz, el trigo y el arroz, cubren las 3/4 partes de las calorías consumidas a nivel mundial, ¿no? En México tenemos 5,000 aproximadamente de plantas que comemos. Pues realmente nuestras dietas están llevando a cabo una reducción, ¿no? No consumimos toda esta variedad de plantas que podríamos estar consumiendo y nos enfocamos solamente en unas cuantas, ¿no? Entonces estamos dejando de usar, como lo dices, algunas de estas plantas para la alimentación, o bien también estamos terminando con los hábitats de estas plantas, ¿no? Entonces tenemos algunas plantas que no son usadas y otras tantas que estamos perdiendo los hábitats de estas plantas donde crecen y otras que están siendo sobreexplotadas también. ¿Y esto por qué se está perdiendo? ¿Qué es lo que nos está llevando a esta pérdida de esta diversidad de Ha habido cambios muy importantes en los hábitos de alimentación que tienen que ver, pues, no solamente con el gusto de las personas, sino también con la publicidad. Okay. Y esa idea de tener una alimentación global y que esté a la moda con otras culturas. Entonces se han ido perdiendo, pues, cosas que normalmente nuestras abuelas cocinaban y que la gente, pues, empieza a ver como comida de pobres. Que de hecho esta idea de ser comida de pobres viene desde la época de la conquista, desde la época de la colonia. Entonces, por ejemplo, los quelites y estas hierbas tiernas comestibles, pues finalmente dejaron de consumirse en muchas ciudades. Número uno, porque pues no están tan disponibles. Pero además siguen siendo consideradas comida de pobres. Pero pobres los que no las comemos, porque en realidad nos estamos perdiendo de un valor nutrimental muy importante que tienen estas plantas, por ser plantas frescas que nos están aportando vitaminas, minerales y bueno, ahorita vamos a ir detallando algunas cosas más, pero ¿dónde se encuentran los quelites? ¿Qué son estos quelites? Bueno, los quelites son estas partes de las plantas tiernas comestibles. Pueden ser los tallos, las hojas, incluso las flores también. Tenemos más de 350 especies de quelites en México. Y dentro de un quelite, dentro de una especie de quelite podemos encontrar varios quelites. Por ejemplo, la calabaza. De la calabaza comemos las guías, comemos las flores. Del frijol comemos las guías, las flores, las hojitas también. Las hojitas tiernas. Entonces tenemos gran variedad de quelites y se encuentran tanto dentro de la milpa, por ejemplo, o también dentro del monte, en las selvas, en los bosques. De recolección muchos son estos, no necesariamente son cultivados, sino son de recolección.
Que incluso pueden ser considerados como recursos secundarios, ¿no? O sea, tal vez no del interés de quien la está cultivando, porque, bueno, pues, por ejemplo, estamos sembrando maíz, o estamos sembrando, bueno, el frijol ya nos hablamos, pero un cultivo principal como este, el quelite se da en este agroecosistema, ¿no? Exacto, sí. Está ahí disponible, pero tal vez no es el principal interés de quien lo está. Sí, no necesariamente tiene la misma cadena de valor que pueda tener el maíz o el propio frijol. Que el frijol también se ha dejado de consumir en México, ¿sí? Sí, esa es una cosa también terrible, También estamos perdiendo los aportes nutrimentales. ¿Qué tanto nos aporta, por ejemplo, comer frijoles en una dieta habitual? Pues los frijoles son fuente importantísima de proteína. Entonces es algo que como que no queda claro. Uno piensa proteína, huevo, leche, carne, pero los frijoles son fuente de una proteína vegetal que tiene un valor nutrimental muy importante, que además si lo combinamos con el maíz o con algún otro cereal, pues la culinaria lo dice, los moros con cristianos, pues el arroz blanco con frijoles negros, los tlacoyos, las enfrijoladas, todo eso es maíz con frijol. La combinación resulta en una proteína de excelente calidad nutrimental. Entonces, en realidad, pues estamos ninguneando un alimento que la tradición nos había dicho que era muy bueno. Claro. Y la verdad es que tendríamos que estar consumiéndolos porque además los frijoles, como tienen pigmentos en las cascarillas, en la testa, esos pigmentos son productos que son antioxidantes, pero además son antiinflamatorios. Y entonces cuando la gente empieza a tener obesidad o empieza a tener diabetes, por ejemplo, la inflamación es un proceso metabólico muy dañino. Y si uno consume frijoles, pues entonces ese proceso de inflamación disminuye y podrá uno estar medio gordito, pero no está uno inflamado por dentro. Claro. Entonces, en realidad eso es lo que importa. Y comer frijoles, pues finalmente nos estaría ayudando para mejorar nuestra salud. Y que bueno, pues son elementos lo decíamos en la introducción, de un legado cultural, un legado gastronómico de nuestro país que, bueno, pues se ha compartido generación tras generación. Hoy en día se está dejando de consumir en realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo, Mayra? Sí, hay una pérdida de conocimiento también. En muchas de las comunidades en México se dejan de consumir estos quelites porque ya no se conoce qué se come, ¿no? Y ya no se conoce cómo se prepara, cómo se limpia. Entonces es muy importante poder compartir de nuevo este conocimiento con las generaciones y que al mismo tiempo al ocurrir esto en las comunidades llega a ocurrir en las ciudades, ¿no? Luego muchas veces uno no se atreve en los tianguis a preguntar cómo lo cocino, ¿no? ¿Cómo lo preparo? Entonces ahí están disponibles y el detalle es como esta transmisión de conocimiento, esta plática. ¿Les parece si platicamos, vamos ahorita a un corte y platicamos justamente de la disponibilidad? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir pues, esos productos de los que estamos hablando? Claro. Sí. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza y bueno, pues ya pusimos sobre justamente la mesa esta disponibilidad de los productos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir pues estos quelites, ¿no? O estas plantas que, como decíamos, en muchas ocasiones pueden ser considerados como subproductos o productos secundarios dentro de un cultivo. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos quelites disponibles a lo largo de todo el año, ¿no? Depende de cada uno de los quelites, tiene sus temporadas. En las comunidades en México las podemos encontrar disponibles en las plazas que se encuentran ahí o dentro de sus milpas o colectadas, ¿no? En las ciudades podemos encontrar estos quelites en los mercados sobre ruedas, incluso en los supermercados llegan a ver ya algunos quelites, sobre todo los que son cultivados. Y el detalle es luego como acercarnos al marchante e incluso pedirlos, ¿no? Me puede traer, no sé, unas pacallitas, ¿no? Unas florecitas de agave, ¿no? Entonces, uno al momento de pedirlo, el marchante lo consigue y te lo trae, ¿no? Entonces, pueden estar disponibles en todos los tianguis de México, podemos encontrar los quelites regionales, sobre todo los más consumidos, pero incluso si queremos algunos de estos más especiales que ya no se consiguen tan fácil, podemos solicitarlos, ¿no? Y pasa.
Y son productos que están, o sea, que están ahí, ¿no? O sea, que de pronto se empezaron a utilizar. Muchos tal vez no tienen interés de comercializarlo porque no existe esta demanda de las personas, ¿no? Tal vez el productor es el que los aprovecha. Sí, y los usa en su casa, los usa para su familia. Y generalmente es gente que tiene un aguante tremendo y justamente una buena nutrición y se mantienen delgados. Porque aparte de los nutrimientos que pudieran tener, pues nos aportan mucha fibra, vitaminas, minerales y una serie de cosas que pues en realidad estamos desaprovechando. Claro. Al no tenerlos disponibles. Ahora sí, lo que tiene uno que, tal vez aquí hablábamos de que tenemos que entrar en acción. Los ciudadanos debemos, y generalmente los urbanitas, las personas que vivimos en las ciudades, deberíamos encargarlos, pedirlos e ir por ellos. O sea, porque uno se los encarga al marchante para ir el sábado por ellos. Bueno, hay que ir por ellos. No va uno a dejar colgado al marchante ahí con los quelites que luego no va a poder vender, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pero debe uno tener esa conciencia. Y yo creo que todos, si volteamos a ver a la familia, a los tíos, a los abuelos, vamos a encontrarnos con que ellos saben qué son los quelites y cómo se cocinan. Ahora, sí hay recetarios de quelites. Puede uno buscar a la familia, por supuesto, para que le den la receta familiar, pero tenemos recetarios de quelites que hemos estado haciendo las personas que estamos interesadas en la revalorización de estas especies. Incluso en la página de Conavio hay una sección de quelites y ahí hacemos link a varios de estos recetarios digitales o en qué librerías podemos adquirirlos, ¿no? Hablamos de un poco una de las amenazas de tener esta disponibilidad es estar volteando hacia cultivos muy controlados, hacia tal vez cultivos en los que el producto, como ya lo decíamos, es el producto de interés y dejamos de lado esta riqueza que nos da también la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido? Sí, la forma en que la industria quisiera trabajar es siempre teniendo uniformidad. Entonces, el problema de tener una milpa o de respetar la agrobiodiversidad, pues es justamente su variabilidad, su variedad y sus diferentes tamaños y formas. Por ejemplo, si tú quieres hacer harina de maíz, entonces uno tiene que nixtamalizarlo y después secarlo para hacer harina de maíz. Pero lo que busca la industria es entonces tener un solo tipo de condiciones para la cocción, para la nixtamalización y luego para el secado. Entonces tener granos diferentes como los tenemos aquí en este adorno, bueno, no es un adorno precisamente, es una muestra de mazorcas diferentes. Pues ustedes se dan cuenta de que los granos de la punta son más pequeñitos, los granos del centro son más grandes, unos son más anchos, otros son más angostos. Entonces, eso a la industria le causa problemas. Lo que quisieran es tener todos igualitos para entonces tener siempre el mismo tipo de condiciones para trabajar. Claro. Eso es lo que busca normalmente una industria muy, muy grande. Y la otra cuestión es, entonces, para tener mazorcas idénticas, pues necesita uno tener algo que ha sido fitomejorado para eso, para tener mazorcas cilíndricas que tengan entonces un montón de granitos todos parecidos y que entonces sea más fácil de manejar. Claro. Pero eso no es biodiversidad. Exactamente. Justamente va en contra de la agrobiodiversidad. Y justo al perderla nos perdemos de sabores, de texturas, de olores, ¿no? Al homogenizar todo esto estamos perdiéndonos de todo eso, ¿no? De distintos nutrientes, ¿no? Además. También. Y pensando en los cultivos, en la milpa, como este sistema donde podemos obtener todo esto, estos quelites o estas plantas de pronto crecen en el mismo entorno y también tienen aportes importantes. Tienen funciones específicas. Sí, de hecho, la dupla frijol-maíz es importantísima porque los frijoles tienen en las raíces asociadas unas bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Entonces toman el nitrógeno del aire y lo convierten en nitrógeno orgánico, en sustancias químicas que contienen nitrógeno y que entonces se quedan además en el suelo y lo enriquecen. Claro. Entonces es un fertilizante natural y esto se sabe desde hace milenios y por eso se cultiva siempre frijol con maíz. Ahora, y luego está la calabaza. ¿no? La calabaza también. La calabaza que cubre el suelo, entonces está protegiendo al suelo, ¿no? Entonces tenemos el maíz y luego el frijol que está creciendo, aquellos que son enredaderos encima del maíz, y luego la calabaza que está protegiendo al suelo también. Entonces da sombra y conserva la humedad, la calabaza, con sus hojas grandes, ¿no? Entonces,
Pues en otros países como Canadá, por ejemplo, tienen mucho orgullo de decir que tienen las Three Sisters, ¿no? Las 3 hermanas, calabaza, frijol y maíz. Y nosotros tenemos las 300 Sisters, ¿no? Sí. Porque entonces en realidad nosotros tenemos 350 variedades que pues es una pena que no sepamos, que no las conozcamos. Claro. Sí. Entonces, pues hay que invitar al público a que los conozca, que los pida en los tianguis, en los mercados, Claro. porque los marchantes sí que los pueden conseguir. Y además que no compiten con los cultivos principales, porque estas plantas se comen tiernas cuando están pequeñas, apenas creciendo. Entonces se recolectan, se consumen y no están compitiendo con el cultivo del maíz o con el cultivo del frijol o la calabaza, ¿no? Claro. Y nos aportan además vitaminas, minerales y otra cosa que no conocemos muy bien, ni siquiera los especialistas, que son los fitocompuestos, o sea, todos estos compuestos químicos, moléculas pequeñitas que tienen las plantas y que son muy importantes para la salud, Ok. pero que están muy poco estudiadas. Y muchas veces sus beneficios vienen a través de la microbiota intestinal. Es decir, todos los microorganismos que nosotros tenemos, porque somos unos simbiontes importantes, Sí, sí. todos estos microorganismos de nuestro ambiente y de nuestro propio organismo son muy importantes porque ellos son los que producen algunas sustancias después de consumir los fitocompuestos de nuestros alimentos. Ok. Entonces nosotros tenemos que alimentarlos bien también para que ellos entonces nos den a cambio estos compuestos que son benéficos para la salud. Tengamos una buena salud. Pues sí, sí. Oigan, hablar un poco también de tener una conciencia del consumo de lo disponible dentro de nuestro entorno, del consumo de lo local, ¿no? O sea, evitar, yo sé que incluso puede ser una cuestión de comodidad, de estar consumiendo a lo mejor frutas tropicales en diciembre, Sí. ¿no? De estar consumiendo pues lo que el mercado está más bien lo que la gente está demandando, y dejamos de lado este tipo de cosas que, pues bien lo decía, solamente en temporada estamos consumiendo romeritos en diciembre, ¿no? En Semana Santa, cuando están ahí prácticamente disponibles para nosotros, más allá de alguna fruta tropical, un mango en nuestro territorio. Sí, sí hay que respetar las temporadas. Ese respetar y el no querer comer entonces frutas de verano a fuerza las queremos comer en invierno. Claro. Pues el gasto energético para producirlas es enorme. O mandar traer de Sinaloa los jitomates, ¿no? Claro. Entonces mejor hay que buscar aquí en Xochimilco, cerca de aquí de la Ciudad de México, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, pues ir a buscar a los tianguis y a los mercados, pues los tomates que se produzcan en la localidad. Claro. Entonces sí tenemos que ir siendo más conscientes de esos detalles, ¿no? Porque bueno, ahorita hay un movimiento importantísimo a nivel mundial en contra del cambio climático y de tratar de poner un granito de arena. Pues un granito de arena sería consumir productos locales, ¿no? Y de temporada. ¿no? Y de temporada, así importante. es. Pues vamos a un segundo corte y regresamos también a hablar pues justamente sobre estas recomendaciones que se hacen y qué les parece si empezamos también a ver la parte de la gastronomía, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para poder consumirlos de manera rica y que también nos aporten nutrientes importantes? Así es. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, pues regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Continuamos con este tema. Vamos a hablar un poco ahora en este bloque la forma en la que la estamos consumiendo. Para empezar, hablamos de que no la estamos demandando tanto Sí. y se ha ido perdiendo incluso pues, conocimiento de la preparación, ¿no? La forma de consumirlas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay recetas? ¿Cómo se puede rescatar? ¿Dónde podemos encontrar alternativas para retomar la alimentación a través de quelites? Sí, ya nos habías dicho, ¿no? Que hay hay ligas en la página de Conavio, hay ligas a los recetarios que hemos estado haciendo a través de los proyectos que ha financiado la propia Conavio o alguna otra entidad financiadora de México, como el CONACYT, que también nos ha financiado recientemente un proyecto sobre quelites. Entonces, algo interesante es que pues las propias personas del campo nos han pedido que hiciéramos, que hagamos los recetarios porque ellos mismos sienten que ya sus nietos no van a saber cómo prepararlos. Claro. Y pues con más razón nosotros que estamos en las ciudades y que no necesariamente le hacemos caso a las tías y a las abuelas, ¿no? Entonces, generalmente estos productos se pueden guisar muy sencillamente al vaporcito, como le dicen las señoras, al vapor,
con un poquito de cebolla, ajo y sal. Sancochados así con muy poquito aceite y después ponemos la tapa en la cacerola, santo remedio, ahí quedan. Con unas Y tortillitas. con una tortilla caliente, Solitos con tortilla. pues sí, queda perfecto el taco de quelites. Claro. Y ahí adentro hay vitaminas, minerales y fitocompuestos importantísimos para la salud y mucha fibra. Ok. Que los mexicanos estamos dejando de consumir una gran cantidad de fibra. La verdad es que es una vergüenza que teniendo la naturaleza que tenemos en el país, estemos dejando de comer verduras y estemos dejando de comer frutas. Y bueno, Sí. que estemos entre los índices De obesidad y más de importantes del mundo. diabetes. Diabetes. Entonces, justamente estos fitocompuestos con la microbiota y con el consumir más fibra, al mismo tiempo todo eso, o los frijoles, los pigmentos de los frijoles, todo eso ayuda a que el azúcar se mantenga donde debe estar. Claro. ¿Mm? Así que Así es importantísimo para la salud. Sí. Y bueno, actualmente también hay un boom grande en todo el país de ferias gastronómicas, ¿no? Entonces, en muchos estados y en muchas comunidades hay como estas ferias donde la gente va y muestra distintas formas de preparar sus platillos y pues en cualquier red social que uno se meta puede encontrar ferias disponibles prácticamente cada fin de semana, ¿no? Wow. Y hay mucha gente que está haciendo distintos recetarios, ¿no? Entonces también en estas ferias se pueden adquirir distintos recetarios o a nivel de comunidades hacen sus propios recetarios y hay otros tantos que pues están disponibles en internet, ¿no? Lo Conozco mencionamos. un poco habíamos platicado anteriormente sobre incluso el diseño de canastas regionales, ¿no? Canastas de productos regionales para que la población, bueno, pues pueda tener esta disponibilidad con lo que está en su localidad. Esto también es una forma de impulsar que Claro. regresemos a comer pues lo que la tierra nos está dando en nuestra localidad. Exactamente, porque hablamos como de esta valoración de la agrobiodiversidad, ¿no? Que es como que conozcamos lo importante que es, reconozcamos que es importante, pero además llevemos a cabo acciones para conservarla. Y esto, ¿cómo se conserva? Comiéndolo. Si lo dejamos de comer, se pierde, ¿no? Entonces es justo volver a consumir estos alimentos, conocer esta diversidad de alimentos que tenemos localmente y empezar a consumirlos, a prepararlos. Sí. Se está recuperando, por ejemplo, en de pronto también hay un boom gastronómico, ¿no? Restauranteros que están apostando por regresar, ¿no? Tal vez a una mezcla entre la cocina tradicional con propuestas a lo mejor un poco más pues, de vanguardia. Esto, ¿cómo ven ustedes? ¿Está dándose? ¿Falta más en nuestro país? Sí, pues falta. De hecho, hay restaurantes mexicanos famosísimos en Nueva York, en Londres, en París. Y en México, pues nos encanta comer. La verdad es que deberíamos nosotros mismos buscar que haya más variedad y más de este tipo de productos ninguneados, podemos decirles, en las taquerías o en los restaurantes, en todos lados. La cuestión es que nosotros los tenemos que pedir, Claro. porque nosotros somos los que pagamos por el platillo. Nosotros tenemos ese poder Claro. que normalmente en México como que no lo valoramos lo suficiente. Es el poder que tiene el consumidor de demandar algo, porque nosotros finalmente somos los que estamos pagando por esa comida, ¿no? Y por supuesto, aprender a cocinarlos en casa también, ¿por qué no? Y también hay como restaurantes en México donde ya te venden un plato de quelites con un costo bastante elevado, ¿no? Claro. Sí. Y en otros lugares, como en unas fonditas En y un demás. mercado. Sí, exacto, es mucho más económico, ¿no? O a veces, como decía la doctora, son como ninguneados porque no se les da como este valor que tienen, ¿no? Claro. Entonces Sí. son un poco menospreciados estas especies, ¿no? Sí, entonces que vendan el platillo así tan caro en esos restaurantes, pues mira, finalmente tiene su virtud porque les dan visibilidad probablemente al exterior y bueno, en México también, ¿no? Pero así del diario, mejor vamos a la fonda, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Oye, y hablaba al principio del programa de una cuestión cultural, que de pronto se empieza a menospreciar el comer quelites, ¿no? Se empieza a privilegiar tal vez el obtener proteína de la carne, ¿no? Decir, bueno, pues Sí. los quelites, bueno, no los va a comer, prefiero comer carne, pollo, ¿no? Esto también es una cuestión cultural que ya está bastante arraigada en nuestro Cultural país. y de educación, porque no puedes decir qué es mejor, la carne o los quelites. No se pueden comparar, Claro. porque la carne te da
ciertos lo que te tiene que dar la aportes carne, ¿sí? nutrimentales. Hierro, muchas proteínas del estilo animal. Y además, en el caso de los quelites, pues lo que te están dando es fibra, te están dando fitocompuestos, minerales y otras cosas que no Vitaminas. tiene la carne. Ujú, Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es comerle las dos cosas, ¿no? claro. Entonces, no ningunear estas hierbitas porque, pues, en realidad nos estamos perdiendo de muchas cosas. Muy bien. Tienen este calendario Calendario, de quelites así es. de la Conavio. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué variedades? Bueno, ya Sí. hablamos de las 300. ¿Están las 300 aquí? No, están 12 especies. 12 especies. Son 12 Cada- meses. Ah, muy bien. Exactamente. Muy bien. Cada mes está una especie de estas plantas. Están ubicadas de acuerdo a cuando las podemos encontrar disponibles, aunque algunas se pueden encontrar a lo largo del año, pero aquellas que son de temporadas cortas están ubicadas en ese mes. ¿Cómo cuáles son de temporada Como corta? por ejemplo está la pipicha, Ujú. que es similar al pápalo, que es un sabor un poco más suavecito, pero el pápalo lo tenemos disponible porque es cultivado, ¿no? Pero la pipicha se cultiva muy poquito, entonces está disponible ¿Y dónde se cierta encuentra temporada la del pipicha? año. La pipicha hacia el sureste de México, sureste. en Oaxaca la encontramos, ¿no? Algunas veces en la central de abastos llega a haber un poco de pipicha. Ok. ¿Y esa Y- cómo se come? Como el pápalo, Así Es como el un papá. taco. así Sí, en con taco la carne. crudo, es Con muy los rico. tacos de barbacoa. Sí, ¿Ah, sí? muy Riquísimo. rico. En cada mes tenemos estos quelites y además viene acompañado de una receta, porque pues es como esta acción que decimos, ya los conocimos, pero ahora ¿qué hacemos con él, no? Entonces viene una receta de que te da alguna idea de cómo prepararlo y además está direccionado a un QR de dónde viene el recetario, de dónde fue sacada esa receta, para que tengas una posibilidad más grande. Y en la parte de atrás del calendario tenemos aquí como una lámina que Ujú. vienen varios de los quelites, son 36 quelites distintos, que son desde hierbas, arbustos e incluso algunos árboles, ¿no? Como el guaje, que el guaje comemos generalmente la vaina, Ujú. pero como quelite se come el botón floral y las hojas tiernas también. Y pues el colorín, viene la yuca también, que comemos las flores. Y Ok. acabando el año uno puede recortar los meses, digamos, y se le queda a uno el recetario. Exactamente. Porque ya engargolado. Ok. Entonces, pues tiene doble acción esto, porque finalmente se queda uno con el recetario. Llevar nuestros días del Sí. año y también tener Sí. para la posteridad las recetas de Las quelites. recetas. Para cerrar este programa, quiero compartirles que otros países desearían tener la amplia gama de alimentos y de recetas que existen en México. Cuidar esta riqueza tendría grandes beneficios para nuestra salud y también para la alimentación, para los productores mismos y para la biodiversidad. Por lo tanto, es necesario implementar modelos y estrategias que impulsen la producción, el consumo y la revalorización de los productos de la agrobiodiversidad mexicana. Yo les agradezco mucho esta charla. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y los invito a que continúen con nosotros y que nos sigan en el próximo programa. Pues muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta transmisión por Facebook Live de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Pues estamos ahora con un programa bien interesante, nuestro tercer programa de esta serie Naturaleza, nos nutrimos de naturaleza. Y aquí vamos a hablar de algo que ya es mucho más cotidiano para todos nosotros, que es la mesa, la alimentación, los alimentos que nosotros podemos producir, preparar y, bueno, por supuesto, aprovechar. En esta ocasión, en esta charla, a la que los invitamos a que hagan sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, directamente para tener esta interacción con nuestros especialistas, pues nos acompaña la doctora María Amanda Gálvez Mariscal, de la Facultad de Química de la UNAM. Ella es experta en ciencia y tecnología de alimentos y también está con nosotros la bióloga Gabriela Majelet Lozada Aranda. Ella es investigadora de la CONABIO y bueno, con ellas vamos a hablar justamente sobre esta agrobiodiversidad, agricultura, nutrición y bueno, la importancia que tiene justamente tener una alimentación adecuada y aprovechando los recursos que nos da
la naturaleza. También vamos a hablar un poco de la tradición de la gastronomía mexicana y se está perdiendo, no se está perdiendo, la estamos aprovechando. Y bueno, pues esos son los temas que estaremos aquí poniendo sobre la mesa. Les agradezco que se conecten, compartan esta transmisión en vivo para que pues, lleguen más personas y bueno, pues puedan tener esta interacción de lujo con nuestras investigadoras. Vamos a empezar. ¿Qué les parece? Voy a empezar haciendo una pregunta a la doctora. Antes que nada, bienvenidas, doctoras. Me gustaría empezar poniendo este tema sobre la mesa, que tiene que ver con los problemas de alimentación que existen en nuestro país. Somos pues uno de los países con mayor índice de obesidad en todo el mundo, con problemas pues, de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión, y en mucho esto se debe a la alimentación que podemos llegar a tener. Con una tradición y con una riqueza cultural y gastronómica como la de México, esto pues no deberíamos de permitirnoslo, tener este tipo de problemas de alimentación. Doctora Gálvez Mariscal, a manera de contexto, platíquenos, por favor, para empezar, pues, ¿en qué situación estamos nosotros hoy en día con la alimentación y qué es lo que estamos dejando de aprovechar? Pues la verdad es que estamos en una situación terrible. No sé si han visto las cifras de letalidad que tiene ahorita la enfermedad de COVID-19. Estamos prácticamente al doble en la letalidad, es decir, que se están muriendo prácticamente 12 mexicanos por cada 100, cuando en el resto del mundo es menos de 6 personas muertas por cada 100 enfermos de COVID-19. Eso lo único que nos indica es que la salud de la población de entrada está mal. Y una manera de explicarnos es, pues bueno, la presencia de la diabetes, de la obesidad y de la hipertensión que mencionamos en el programa. Entonces, esta situación de que la gente tenga sobrepeso, obesidad, inflamación metabólica interna en el cuerpo, no es la inflamación de la panza, pues no es cuando come uno algo como pepinos o calabazas que luego se infla la panza, no, es una inflamación metabólica por dentro, en todas las células, en todos nuestros tejidos, que además eso es sumamente dañino porque es una respuesta de defensa del organismo, pero se empieza a ir en contra de nosotros mismos. Entonces, esta inflamación nosotros la podemos modular si comemos sanamente. Y nosotros ya lo hablamos en el programa. Verduras, muchas verduras, menos carne, más proteína vegetal. Muy bien. Maylet, muchas gracias también por estar aquí en esta reunión. En el programa hablábamos justo de la importancia de aprovechar todos estos recursos. Tú nos hablabas de los quelites, Maylet. Vamos a empezar a tener este contexto y justo en el problema que estamos poniendo sobre la mesa sobre mala alimentación, platícanos qué recursos tenemos disponibles, que han estado ahí, que hemos aprovechado durante muchos años y que hoy en día pues estamos prácticamente olvidando. ¿Qué piensas? Bueno, como lo comentamos justamente en el programa, tenemos una gran diversidad de recursos biológicos, de plantas, muchísimas, que podemos consumir. Y desafortunadamente las estamos perdiendo, ¿no? Las estamos perdiendo, como se comentó en el programa, por falta de uso en muchos casos, ¿no? Y otros por cuestiones de perturbación del hábitat. Entonces es importante regresar de nuevo a consumir estas plantas, atrevernos a probarlas, porque luego mucho es eso, que no nos atrevemos a preguntarle al marchante qué es, cómo se hace, cómo lo puedo cocinar, cómo lo puedo comer. Muy bien. Empezamos a tener esta interacción con las personas que están siguiéndonos a través de la transmisión en Facebook Live de la Conavio. Y bueno, pues para empezar, Andrea García, por ahí Irón Castillo, están mandando saludos. Pregunta, aquí hay una pregunta interesante de Jaume Morales. ¿Dónde puedo conseguir el calendario de quelites que salió en el programa? Sí, bueno, el calendario se imprimieron varios ejemplares, estuvo disponible desde noviembre, si no me recuerdo, principios de noviembre, pero volaron los calendarios, fue un calendario bastante exitoso y ya físicos ya no hay disponibles, quizá llegarán a encontrar algunos en Educal si es que todavía hay, pero se pueden meter a la página de la Bioteca en Conavio, le pueden poner en cualquier buscador Bioteca Conavio, y ahí llegan a encontrar el calendario
y está de forma digital y me parece que lo pueden incluso imprimir. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta para ambas. ¿Cómo puedo involucrar a nivel local el consumo de productos de la zona? Muchas veces ni siquiera en las mismas comunidades se consume lo local. Vaya problema. Sí, y mira, gracias, no podríamos decirlo, pero digamos que en esta contingencia ha habido varios esfuerzos de comunidades que se organizan para traernos a casa o acercarnos cerca de casa canastas de verdura. Entonces yo estoy inscrita en una de ellas, que no sé si se valga decirlo en televisión, pero Sí, por favor. pues, sí, se llama Yolcan con Y, yolcan.com, ahí pueden entrar. Y ellos lo que tienen es centros de acopio. La gente en Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, pone verduras, pero además ahí sí que ponen quelites y ponen verduras raras, cosas extrañas que, a ver, ahorita a lo mejor les puedo hasta enseñar uno que tengo aquí en la cocina. Que llegan a traer, que es una especie de apio nabo. No sé si alcanzan a ver la raíz, se tiene que comer. Tengo que buscar todavía la receta de cómo hacerle, pero es una especie de apio que tiene un sabor muy fuerte. Y aparte trae verdolagas y hierbitas comestibles así para hacer ensalada. Y es muy interesante porque verdaderamente traen cosas que no vemos normalmente en los mercados. Y va directamente, entonces esta gente se organiza, los chavos que organizan esto, le pagan directamente a los productores, pero les ayudan a meter esto en una caja y la reparten en varios puntos de la ciudad, de muchos lugares, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Entonces, de esta manera uno va a recoger a ese centro. A mí me queda 4 cuadras de mi casa, voy los jueves, recojo mi canasta y santo remedio, tengo verdura para toda la semana. Así que yo creo que este tipo de organizaciones son muy valiosas y estamos aprendiendo a hacerlo en la contingencia, porque pues no podemos salir al tianguis. Pues. Sí, claro. Ni hay tianguis. Así es. Y también, bueno, eso ocurre ahorita en la contingencia, pero también en estos mercados locales que están ahí presentes todo el tiempo y que incluso en la contingencia han estado ahí presentes, pues sí. Quieren encontrar uno de estas plantas que no son tan comunes, pero como lo comentaba, muchas veces no nos atrevemos a preguntar cómo podemos consumir esta planta. Y entonces también lo comentaba la doctora Amanda en el programa, que hay que encargar estos quelites. Y ahora en esta situación y en estas canastas que llevan los alimentos, también uno puede llegar a pedir cierto tipo de plantas, claro, o que traigan algunas cosas raras. Por supuesto. Oye, y hay algo también interesante que se está desarrollando y que justamente Mayelet nos puede hablar un poco más, este proyecto de las canastas regionales del bien comer. Platícanos un poco sobre ese proyecto, cómo va, qué se hizo y los resultados que no solamente tienen que ver con conocer qué alimentos tenemos disponibles, sino también las recetas. ¿Es cierto, Mayelet? Sí, bueno, las canastas regionales del bien comer es una iniciativa que surge de Conavio para conocer justamente cuáles son estos alimentos locales y de primera mano, ¿no? Es decir, con la gente que ha trabajado en la zona o con la gente que vive en la zona y fichas de información sobre las especies, fotografías, tenemos también recetarios justamente y bocetos gráficos. Entonces, todo esto lo estamos trabajando, lo que queremos hacer con ello es darlo a conocer de forma local, pero también va a surgir una segunda fase de las canastas regionales con un proyecto que tenemos de agrobiodiversidad mexicana, un proyecto GET, y con esto queremos colaborar con una segunda fase de estas canastas porque solamente logramos 12 a nivel regional que vienen siendo ya sea unas comunidades o regiones bioculturales, y en este caso queremos extenderlo un poquito más apoyando una segunda fase de canastas. Sí, yo creo que aquí hay un esfuerzo importantísimo porque esta es la forma que tú ya mencionabas, que ni en las localidades a veces aprecian ese tipo de comida porque la publicidad y la percepción popular es que mientras coma productos procesados soy mejor, ¿no? Porque soy más rico, porque los puedo pagar o puedo ir a la tienda a comprarlos. Y en realidad hemos perdido ese tiempo. Claro, se tiene que invertir el tiempo en cocinar y en preparar, y con amor preparar los platillos para la familia o para nosotros solitos, ¿no? Como sea, pero tenemos que invertir tiempo.
sí se requiere. Entonces yo creo que la tecnología de alimentos también debería aplicarse a estos quelites. Y entonces en la Facultad de Química estamos haciendo lo nuestro, pero pues el problema es que ahorita estamos congelados, ¿no? Entonces ya estábamos, mis alumnos ya estaban preparando unas conservas de quelites, pero pues ahorita no podemos entrar al laboratorio. Así que nos quedamos a la mitad justamente. Y bueno, también en algunas comunidades lo que hacen es deshidratar estos quelites, ¿no? O sea, en Oaxaca, en Chihuahua, perdón, ahí llegan a hacer estos deshidratados que les llaman quelites pasados. Y también en algunas zonas del Estado de México llegan a deshidratarlos. Y es otra manera de conservar estos quelites, estas plantas tiernas que los deshidratan y después lo vuelven a remojar y ya lo tienen listo para poderlo cocinar. Sí, en Oaxaca, fíjate que también secan el chepil, que el chepil es cierto, súper popular en Oaxaca. Y yo tengo aquí mis bolsitas de chepil seco para mi arroz, que queda delicioso. Sí, sí, sí. Justo esa era una de las preguntas que se respondió ya un poco con esos comentarios. ¿Cómo puedo conservar quelites y otras verduras frescas para que nos duren? Porque a veces, bueno, pues el tiempo que tenemos para consumirlas es reducido, prácticamente del día o de 2 días. Pero ya nos dieron algunos consejos. ¿Qué otros consejos podemos utilizar para poder conservarlos? La hidratación fue uno, la conserva otro. Sí, pues se pueden, algunos no lo sé porque todavía no practico con cada uno de ellos en el laboratorio. La congelación podría ser, sin embargo, hacer las conservas, a mí me queda clarísimo que limpiar los quelites, quitarle la tierra, quitarle las raíces, escoger las hojitas o los tallos, quitarle los tallos si son muy duros, en fin, cada quelite lleva su forma de limpieza y su forma de preparación. Eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, la idea es que nosotros cuando lo tengamos en grande, prepararlos, limpiarlos, pedirle a los niños que nos ayuden a limpiarlos y luego hacer conservas. Y hacer conservas es relativamente sencillo porque uno puede cocer, hacerlas al vapor y envasarlas en caliente en frascos de tapa hermética, siempre y cuando vengan también esterilizados los frascos. Lleva su tiempo, lleva su espacio, pero entonces ustedes van a tener los frascos listos para tenerlos pues, durante meses. Esos frascos duran meses, ¿no? Y entonces la idea que estamos haciendo con mis alumnos, que uno de ellos tiene de hecho tierras y cultiva en Xochimilco, es hacer, este chico se llama Aldo Miranda, y la idea es con él hacer entonces estas conservas y empezarlas a vender, porque sería de gran ayuda para las amas de casa que trabajan o los amos de casa que todo el día están en el trabajo. Entonces sacar entonces un frasco nada más y ya mezclarlo con la carne o con lo que sea, ¿no? Y esa sería una manera de conservarlos, porque ciertamente ya cocinados, pues a lo mejor aguantarían congelación, pero hay que hacer los experimentos en la cocina. Lo que yo he probado en mi casa es únicamente lavar, por ejemplo, los quintoniles, bien lavados, los pongo a secar y después los pongo en topper con servilletas debajo y me duran más tiempo así, ya tapados bien herméticamente y divididos como en, digamos, varios toppers. Y entonces ya los puedo ocupar y me llegan a durar unos días más, ¿no? Varias semanitas. Los puedo tener ahí 15 días, digamos, disponibles y frescos. Si son frescos, yo creo que sí alcanzan a durar 15 días así conservados, como lo recomienda Maile. Hay otras preguntas. Estas las voy a apuntar porque son, me parece que pueden abordarse de manera integral. Aquí dice, Francisco López pregunta, ¿cuáles son los nutrientes que tienen los quelites? Bueno, pues hablando de la gran diversidad de los quelites serían varios, pero bueno, si nos pueden hablar un poco de esto, hablar también de cuántos quelites conocemos, cuántos los comemos. Y por aquí hablaban una pregunta del norte. Irón Castillo dice, es muy raro ver quelite en el norte. Lo probé en la Ciudad de México, es muy rico y llenador. ¿De verdad es muy raro ver quelites en el norte? Platíquenos, a ver. Bueno, contesto si quieres las dos, Amanda, y después la de nutrientes, que es la experta, la doctora Amanda. Se calcula que tenemos más de 350 quelites como especies, pero justamente en el programa comentábamos que de una especie podemos comer varios quelites. Entonces pueden ser la doctora Edelmira y el doctor Robert Bay, que son los expertos en quelites, ellos hablan de 500 tipos de quelites, ¿no? O más de 500. Y en el norte también tenemos quelites. Justamente en la Sierra Tarahumara, que el doctor y la maestra Edelmira trabajan y han trabajado ahí durante muchísimos años, han reportado alrededor de más o menos casi 200 especies de quelites solamente en la Sierra Tarahumara. Entonces tenemos una gran cantidad de quelites a lo largo del territorio, ¿no? O sea que entonces México sí es territorio quelitero, en definitiva.
Oye, algo que yo creo que vale la pena también aclarar a quienes están conectados con nosotros, es que por quelites podemos entender toda aquella hierba que nos comemos verde o fresca, ¿es correcto? Y que Sí, pueden ser o sea, no solamente es hablar de aquellas que están dando en la milpa. Platícanos, ¿qué son quelites? Porque incluso los que nos están viendo en el sureste, a mí me sorprendió enterarme que la chaya, que la propia chaya es un quelite. En el norte, ¿qué tipo de quelites podemos encontrar? Sí. Los quelites son las partes tiernas de las plantas. Pueden ser hojas, pueden ser tallos tiernos, pueden ser las flores y por esto conocemos como al grande grupo de los quelites, ¿no? Estas partes tiernas de las plantas que comemos. Y justamente las podemos encontrar en las milpas, en muchos casos, pero también las llegamos a encontrar en las selvas, las llegamos a encontrar en las montañas, porque muchas de estas llegan a ser plantas de recolección. Algunas son cultivadas porque son de consumo amplio, como los romeritos, las verdolagas, los quintoniles, y otras tantas son únicamente de recolección. Pero me parece que sería importante que la doctora Amanda nos comentara de los nutrientes para que no se nos vaya. No se nos escape, sí. Sí. Sí, bueno, otra cosa antes de empezar con los nutrientes, decir que muchos quelites son, por ejemplo, brotes tiernos de árboles. Estamos hablando de las flores de colorín, estamos hablando de las flores de calabaza. Y hay unos, me parece que son los totopos, son unas bolitas de los árboles de los mezquites, me parece. Entonces también esos sí se dan en el norte. Y lo que sucede es que en el norte ciertamente la alimentación es muy al estilo americano, al estilo industrial, carne y tortillas de trigo, ¿no? Tortillas de harina de trigo. Y básicamente hay poca verdura. Entonces, elite, por ejemplo, son los berros, la arúgula, las espinacas, la misma lechuga, podríamos decir que es un quelite. Entonces, podemos decir que son verduras tiernas comestibles. Y puede ser desde árboles, brotes de árboles, flores de árboles, las flores de yuca, por ejemplo, y los colorines. Los colorines sí se dan en el norte. Y bueno, en los recetarios que les vamos a recomendar y cuyas ligas les vamos a pasar, ahí hay maneras de limpiar los quelites y de cocinarlos. Entonces, ya ahí tenemos todos los secretos que nos dieron muy, muy gentilmente las mujeres de la región de Uzumba, en uno de ellos, de los recetarios. Ahí están las formas de cuidarlos. Ahora, respecto de los nutrientes, es muy importante, número uno, la fibra. Los mexicanos, tristemente, a pesar de la biodiversidad que tenemos, los mexicanos estamos comiendo mucha menos fibra de la recomendada, menos de la mitad. Entonces quiere decir que no estamos comiendo suficientes verduras. Y tenemos verduras, ya lo vimos, o sea, la cantidad de verduras que hay en la biodiversidad es brutal y tristemente no la estamos ocupando, la estamos desperdiciando. Entonces, para empezar, es la fibra es muy importante. Ahora, dentro de los tejidos vegetales hay hemicelulosas y otros compuestos, por ejemplo, en los alaches, que es una de las plantas que tenemos en el calendario y en el recetario que les vamos a recomendar. Estos alaches tienen un mucílago, una babita, así como la de los nopales. Y en la Facultad de Medicina, la doctora Irma Romero, que es nuestro equipo de trabajo, ya está justamente investigando cómo es que logra luchar en contra de la bacteria que causa la úlcera. Entonces ahí, francamente, pues tenemos una gran sabiduría, porque no solamente hace eso, sino que también ya una de mis alumnas, Aurea González, ella estudió con ratones diabéticos, ratones hechos diabéticos a base de estar tomando agua azucarada y comiendo una dieta en casa, encuentra que este mucílago de los alaches puede controlar el azúcar, que también lo mencionamos por ahí en el programa. Okay. Entonces, esos son los fitocompuestos que tienen los quelites y que no necesariamente son bien conocidos, porque pues son plantitas humildes, plantitas que mucha gente no le interesan, pues ni siquiera para estudiarlas y publicar, ¿no? Así que otra de las moléculas pequeñitas que tienen son fitocompuestos que son importantes para la microbiota. Entonces estamos hablando de antioxidantes, estamos hablando de otras cosas que todavía no conocemos bien. Pero el hecho es que los animales que están usando estos subproductos de los quelites mejoran su salud. Y esto quiere decir que pues de alguna manera nos están apoyando.
Entonces, no solamente es que tengan proteína o que tengan vitaminas, porque bueno, además vitaminas. Hay otra cosa muy importante en las verduras y sobre todo en los quelites, los minerales y los microminerales. Es decir, no solamente calcio, fósforo, hierro, sino también microminerales que se utilizan en cantidades pequeñísimas, como el zinc y el selenio, que son importantísimos para el metabolismo y para el crecimiento de los niños. Entonces, comer variado e incluir estas verduras frescas en la dieta es uno de los consejos que yo creo que más valiosos que les podemos dar. Pero lo tienen que ejercer y tienen que pedir sus quelites en el mercado y tienen que llegar a casa a limpiarlos, a cocinarlos, y nosotros les damos las recetas y la forma de limpieza para que no se agobien. Pero sí hay que invertirle una buena salud, le tenemos que invertir. Si queremos tener buenos músculos, hay que ir al gimnasio, o correr, o hacer levantar pesas. Bueno, pues para tener una buena salud hay que invertir en una buena comida. Y de verdad, será una de las inversiones más valiosas que podamos hacer en la vida. Sí, por supuesto. Bueno, aprovecho para pues agradecer a todos los que están conectados en esta transmisión de Facebook Live de la Conavio, que compartan esta liga para que se sumen más personas. Por ahí tenemos saludos desde Colombia, imagínense, desde Colombia nos ven en Hidalgo, nos están viendo por allá en el norte, nos están viendo en Morelos, nos están viendo también en la Ciudad de México, en las bahías de Huatulco. Miren nada más, saludos hasta las bahías de Huatulco, Georgina Aranda. Y bueno, hay una pregunta interesante. Dice por aquí, es vital el consumo de nuestros alimentos endémicos para fortalecer también económicamente a nuestros campesinos en el país, ¿no? Eso es bien interesante. Y se liga con otra pregunta por acá que dice, ¿qué otras iniciativas de economía colaborativa se pueden organizar alrededor del consumo de todos estos alimentos o de estos productos? ¿Quién empieza? Bueno, comienzo. Hay varios grupos de consumo aquí, al menos en la Ciudad de México. Ya comentaba uno la doctora Mández. Hay otros tantos aquí en la Ciudad de México, en diversas partes, y que justo muchos de estos surgen a través de que quieren primero comer bien ellos, ¿no? Y entonces comienzan como toda una red de contactar a los productores locales, pagarles a un precio justo su trabajo, porque esto también es algo muy, muy valioso, que se le pague el precio justo a quien está cosechando o está sembrando estos alimentos o está recolectando estos alimentos. Y posteriormente se organizan en ciertos grupos, que estos grupos ya existían mucho antes del COVID, ahorita han surgido o han tomado mucho vuelo gracias a esta situación y a que muchos nos encontramos en casa y no salimos, y entonces nos prevende estos alimentos muy cerca de la casa o incluso a domicilio, ¿no? Pero estos grupos ya existían, ya tienen ahí un rato, y justamente va a haber un programa en Nos Nutrimos de la Naturaleza sobre mercados alternativos. Y ahí ellas seguramente van a profundizar muchísimo sobre esto y cómo es que llevan aquí ya un largo rato y han estado literal picando piedra por muchos años, y pues es un gusto que ahora con esta situación tan terrible, pero se les dé esta visión y los podamos estar viendo, ¿no? Visualizando. Sí, y por aquí mandan saludos al Mercado Alternativo de Tlalpan y a la Plaza Verde, el Tecorral en Malinalco. Eso nada más también aprovechando que se mencionan los mercados alternativos. Por favor, doctora Gálvez. Ya se me está yendo la idea que tenía. Pero bueno, finalmente, algo muy importante es pagarle justo, como bien decía Maileta, a los productores, y que sean, ya me acordé, finalmente muchos de estos productos pues no utilizan ni plaguicidas, ni herbicidas, y si traen un gusanito por ahí, pues quiere decir que no usaron insecticida. Y así que todas estas cosas hacen de estos cultivos que no sean, no necesariamente orgánicos, porque la certificación orgánica cuesta un dineral, pero son agroecológicos. Entonces nosotros estamos acercándonos de nuevo a la naturaleza y de nuevo a este tipo de cultivos que son más sanos, porque van a traer menos plaguicidas. Entonces, eso es algo muy interesante para empezar. Y, bueno, pues la variedad que nos pueden ofrecer es importantísima. Así que, pues, no sé si por ahí va respondida la pregunta o qué falta. Sí, por supuesto. Justamente también cómo visibilizar la labor de los campesinos y también nosotros como consumidores, pues pedir. O sea, si nosotros exigimos quelites, si pedimos y compramos, pues obviamente ellos van a tener producir para satisfacer esta demanda y se genera este círculo virtuoso económico. Por aquí, miren, algún comentario. Edelmira Linares, ¿le suena?
Bueno, Sí, pues no, Edelmira Linares nos dice, los totopos son las yemas florales del guaje, por ahí nuestra especialista, del nuestra guaje, sí, experta. no era el mezquite, era el guaje, sí. Sí, es que yo soy química, no soy bióloga. Pero por ahí están Qué bueno. pues comentándonos en Los esta, quelites en del esta norte. transmisión en Facebook Live. Sí. Y preguntan también, ¿cuáles son los quelites más sencillos de cultivar en nuestra casa? Y si los berros pueden ser considerados como quelites. Sí, los berros son considerados quelites y hay varios berritos, prácticamente luego en un charquito de agua uno se llega a encontrar unos berritos, ¿no? Lo que encuentra uno luego en todos lados es la verdolaga. Entonces, muy fácil, uno puede fomentar la verdolaga. En algunos casos, cuando llegan, hay verdolagas que nos traen, son unas semillitas muy chiquitititas de color negro. También en la casa podemos sembrar quintoniles, los romeritos, todas esas que ya tienen un poco más de manejo. La chaya, como lo comentabas, Alex, justamente en Yucatán casi en todas las casas tienen afuera su chaya, ¿no? Uh-huh. Y hay varios otros dependiendo del lugar donde se encuentren. Los chepiles, comentaba la doctora Amanda, en Oaxaca también, chepiles y chipilines en Chiapas están presentes en las casas, ¿no? Entonces, dependiendo de en dónde estemos, son los quelites que se nos pueden estar dando. Sí, y aún en la ciudad muchos de los jardineros hacen milpas, entonces allí siempre hay quelites y ellos hacen sus tacos de quelites y los aprovechan bien. Y algo que quisiera retomar esta historia de la economía. Ayer justamente escuchaba yo al señor Páramo en uno de los canales de televisión, no me acuerdo cuál, que decía, tenemos que reactivar la economía. Si su vecino está haciendo quesadillas, cómprele quesadillas. Si alguien está vendiendo quelites, compren los quelites al precio que se los pidan, porque en realidad son hierbitas valiosísimas que estamos desaprovechando. Entonces yo creo que sí, pensar en comprar local es muy importante, pero tenemos que cambiar entonces esa mentalidad y decidir no ir al supermercado, porque el supermercado pues tienen ya sus proveedores enormes y gigantescos que vienen desde muy lejos, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir al tianguis y al mercado y comprarle a la señora porque pone su guacalito ahí con sus ciruelas de la huerta. Entonces, eso es lo que hay que hacer, comprarles a estas personas que hacen su lucha por sobrevivir, que utilizan su terreno para poder cultivar algo o colectar algo y que nos lo van a ofrecer fresquito y muy probablemente sin agroquímicos. Así que vale la pena, pero depende de nosotros. Nosotros somos los que pagamos. Nosotros debemos tener, es más, tenemos la sartén por el mango porque somos los compradores, nosotros estamos pagando. Pero depende de dónde compremos, hacia dónde se va a mover la economía. Y por supuesto que necesitaríamos hacer una enorme publicidad y una política más clara para que entonces todo el mundo se acerque a comprarle a estas personas. Así es. Para que entonces tengamos verdaderamente un impacto económico en pues en las broncas que tenemos ahorita en la ciudad y en el país entero. Sí, por supuesto. Más comentarios aquí en esta transmisión. ¿Cuáles son los métodos más adecuados de limpieza de los quelites y la preparación antes de cocinarlos? Y también yo creo que valdría la pena hacer algunas recomendaciones de cómo se preparan, cómo se pueden comer. Se pueden comer frescos, se pueden comer asaditos con cebolla o agregarles pues, algún otro elemento, alguna otra verdura. O sea, hay gran diversidad para poder prepararlos y no es tan complicado. Sí. Sí. Bueno, adelante, Mailet. Depende de cada quelite cómo lo vamos a limpiar, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos es bastante agua. Por ejemplo, en el caso de los quintoniles, lo que se suele hacer es que pones varias bandejas, digamos, de agua y entonces los metes ahí, los sacas con una coladera, los vuelves a meter. Y así sucesivamente. Requieren de mucha agua porque los que son sobre todo hierbitas, pues están sobre el suelo y llegan a traer mucha tierra, ¿no? Entonces hay que quitárselas bien. Pero hay otros, como por ejemplo en el caso del colorín, cuando estamos comiendo el botón floral, este sí lo comimos completo, pero cuando ya estamos comiendo la flor completa, que es como esta alargadita, color roja, ahí es importante quitarle el pistilo. Entonces uno abre la flor, le quita, digamos, todo lo que está adentro y ya nada más se come la flor. Lo mismo para las flores de yuca. Uno quita los pistilos y ya nada más deja los pétalos. Hay otras tantas, como por ejemplo la mafafa.
donde tenemos esta flor grande, y entonces ahí hay que quitar las nervaduras, los que son las venitas, y únicamente dejar la lámina florear. Entonces va a depender, digamos, de cada uno de los quelites, el cómo hay que prepararlos y limpiarlos para poder consumirlos. Y justamente en cuanto a cómo cocinarlos, en la página de Conavio hay una nueva sección de quelites, y ahí uno puede encontrar distintos recetarios, al menos los electrónicos, los que están disponibles de forma electrónica, y en los recetarios indica muchos estos tipos de preparaciones, de cómo es que tienes que limpiar los quelites para consumirlos. O sea, no toda una planta llega a ser el quelite, ¿no? Hay que limpiar y hay que quitar ciertas partes que pueden ser un poco, o pueden ser tóxicas, o pueden ser peligrosas para la salud. Sí, o amargas o muy duras, que no puede uno masticar correctamente. Yo me imagino que en esa página, y ahorita lo checamos contigo, Alejandro, estará la liga al recetario que hicimos con el proyecto de Delmira, ¿no? El de Sabores y Saberes del Sureste del Estado de México. Y ahí hay por lo menos 50 y tantas recetas de 30 y tantos quelites. O sea que ahí tenemos entre ellos el colorín y las flores de calabaza y las guías de calabaza y los chepiles, etcétera, y los alaches que mencioné que son muy interesantes para bajar el azúcar. Se hace una sopa que queda así babosita, pero se puede mezclar también con arroz para que no se tenga esa misma esa sensación para la gente que no le gusta la baba del nopal, por ejemplo. Claro. Oye, pues más comentarios. De verdad que agradecemos el interés de las personas en este tema, y pues nos encontramos con preguntas bien interesantes. Por ejemplo, preguntan si las guías de melón se pueden comer. Esa es una de ellas. Y por acá, Rogelio Sánchez Galindo dice que en Lerdo hay una planta de quelite que solamente se le da como alimento a los cerdos, y pregunta si lo pueden consumir los humanos. Habría que ver qué planta es, pero bueno, pues hay que aprovecharlas. Aquí estamos escuchando mucho esto. Y qué más. Saludos desde Guerrero, saludos desde Morelos, ya nos habían mandado saludos. Pero para empezar, las guías de melón se pueden comer. Yo desconozco si las guías de melón, nunca lo he escuchado. Eso habría que ver, exacto, es cosa de preguntar, incluso a quien los produce, preguntar si llegan a consumir las guías del melón. Yo no lo había escuchado. Las que sí se pueden comer son las guías de chayote, porque también los chayotes invaden los jardines, invaden las huertas, y son muy, o sea, de un solo chayote pueden hacer ustedes toda una selva y sacar de ahí 500 chayotes, ¿no? Así que sí, vale la pena. Y ahí están las guías y las hojas tiernas de chayote. Sí, las de chayote, frijol, calabaza, esas sí las llegamos a consumir. Sí. Muy bien. Y más preguntas sobre dónde pueden encontrar las recetas de las que hemos estado hablando, dónde podemos encontrar la variedad de quelites que están hablando. Aquí, bueno, pues importante hacerles la recomendación de que entren al portal de la Conavio y pues que vaguen por ahí, que busquen justamente estas recetas de quelites. Hay pues una colección importante también de maíz, de chile, ¿no? Se van a encontrar con información bastante valiosa. Dense una vuelta a la página de la Conavio, y de todos modos aquí abajo en este link de comentarios les estaremos ahí colocando la liga para que puedan tener acceso. ¿Qué más? Sí, ¿dónde encontrarlos? Ustedes tienen que pedirlos a sus marchantes, ¿eh? Hay que pedirlos en el mercado, los marchantes saben dónde conseguirlos. Pero cuando se los van a traer al siguiente sábado, de veras vayan a recogerlos, porque luego muchas veces se le olvida a uno y entonces que sale peor, el marchante sale perdiendo. Sí, por supuesto. Entonces sí, hay que ser formales y pedirlos. Y preguntarles a ellos mismos cómo los preparan. La mayoría de las veces se preparan así al vaporcito, con un poco de cebolla, un medio diente de ajo picadito, y luego hecho todo eso al vapor, así sofrito y al vapor, no con muy poco aceite, y entonces quedan sabrosísimos y así recién hechos. Cualquier de estos quelites, yo ahorita tengo ahí ya listas mis verdolagas para la comida, cualquiera de estos quelites así recién hechecitos al vapor, en un taco quedan deliciosos. Ya si ustedes quieren ponerle un pedazo de queso panela, algo así, bueno, genial, pero así la pura tortilla con el quelite recién guisado es una delicia, de verdad. Sí. Y hay otros tantos que se llegan a comer crudos, como los chivitos. Hace, ¿qué será? Unos meses, ¿no, Alex? Nos tocó en otra charla comer unos chivitos, justamente, como una ensalada. Sí. Con el doctor Cerritos, que justamente nos lo llevó. Él iba a hablar también un poco sobre insectos comestibles, pero llevó chivitos que solamente estaban preparados con un poco de queso,
un poco de queso, aceite de oliva, orégano y no más. Y bueno, pues una delicia. Los romeritos son otro tipo de quelites, ¿es correcto? Sí. Bueno, pues aquí preguntan, ¿hay evidencias de que exista una disminución en la diversidad genética de los romeritos? Es una planta que comemos en Semana Santa, muchas veces en las fiestas decembrinas. ¿Qué se sabe de la diversidad genética de los romeritos? ¿Quieres contestar algo, Mailet? No ubico algo sobre diversidad genética, o sea, sé que tenemos varias especies, como unas 3, no sé exactamente ahorita, no se me viene a la mente cuántas de romeritos como tal, y hay unas que sí son ya, digamos, de recolección, están como en un gradiente de manejo distinto, y otras que ya son completamente domesticadas, que justamente están aquí en la Ciudad de México, y de ahí hay varias especies de romeritos, pero en cuanto a su diversidad genética, si se está perdiendo... No, hay muchas especies. Yo tengo una alumna que está justamente trabajando para encontrar, ella es Mari Gaitán, Mari Patiño, que están justamente haciendo, viendo qué tan diversos son los romeritos en la ciudad. Y hay también ahí unas divergencias taxonómicas que justamente con el doctor Valle y con la maestra Edelmira estamos tratando de elucidar. Pero ustedes podrán pensar que mientras más se cultive, pues la gente escogerá solamente una especie, ¿no? Porque es la que sabe manejar. Sin embargo, para romeritos sigue habiendo mucha variabilidad todavía. Y a lo mejor lo que encontramos en Semana Santa en Xochimilco, pues es de una sola especie. Muy probablemente ese manejo agronómico enorme, porque sí, la verdad es que se produce muchísimo para Navidad y para Semana Santa, para hacer regocijo. Entonces, sí podría estar amenazando a lo mejor algunas especies, ¿no? Pero justamente estamos tratando de averiguar cuáles son las que sobreviven en los mercados. Muy bien. Otra pregunta, esta está dirigida a la bióloga Mailet Lozada, dice, ¿desde qué época histórica los mexicanos consumimos los quelites? Este está interesante. Sí. ¿Qué nos dices, Mailet? Bueno, hay en los códices que se relataron cuando llegaron los españoles, por ejemplo, el Códice Florentino, ahí se ha documentado justamente una gran diversidad de quelites, ¿no? Y ellos agrupaban, digamos, a las plantas comestibles en 7 grupos distintos. Y uno de esos 7 grupos eran justamente los quelites. Entonces, para los prehispánicos eran muy, muy importantes los quelites, los llegaban a consumir justamente en sus ceremonias. En ceremonias importantes el quelite era el elemento o el platillo fundamental en la comida. Hacían unos tamales como unas bolitas de quelites que luego todavía hace algunos años y en la actualidad yo los llegué a ver cerca de Ozumba, estas bolitas como unos tamalitos de quelites. Entonces se tiene documentado que los quelites se consumían desde hace bastante tiempo atrás. Muy bien. Por aquí, en cuanto a recetas, nos menciona Alexandra Machado. Hay un libro de recetas que se llama Los Quelites, un tesoro culinario, de la UNAM. Este libro es de la UNAM, escrito por la doctora Edelmira Linares y Judith Aguirre. Bueno, pues aquí ya también Edelmira, la doctora Edelmira estaba conectada. Está en el Facebook, sí. Por ahí podemos ver, pues si alguien está interesado también en conseguir ese libro y conocer más formas de prepararlo, ahí está la recomendación. Y, ¿qué más? Los quelites son exquisitos, son un manjar, al vapor simplemente y con una salsa molcajeteada, ¿qué tal? Bueno, pues algunas de las recomendaciones ahí están, empiezan a compartirlas y aquí todos nos hacemos pues un buen recetario. Es importante mencionar que esta información y este tipo de alimentación no requiere hacer dietas a la gente porque, bueno, pues es algo que nos nutre y nos mantiene en forma. Es un comentario de Daniel Ochoa, algo que ya mencionábamos. Teniendo toda esta diversidad y esta disponibilidad de recursos, de plantas, de quelites, bueno, pues no sé, híjole, no hay justificación para para tener estos índices de obesidad y diabetes en el país. Debemos de voltear justamente a ver este tipo de cocina tradicional y dejar los alimentos procesados, era algo que ya comentaba la doctora Galen Mariscal. Así es. Y recordar esto, o sea, que tenemos muchos más nutrimentos en una verdura fresca, muchos más. O sea, si en las cajas de los cereales procesados viene una lista enorme ahí de vitaminas y minerales, bueno, pues los quelites no traen etiquetas,
Entonces no lo pueden anunciar, pero seguro los tienen y en las proporciones correctas, ¿no? Además. Sí. Y Muy además, bien. como consumir esta diversidad, ¿no? O sea, hay que diversificar nuestra dieta y no decir, bueno, ahora voy a comer todos los días verdolaga. No, comamos verdolaga, comamos romeritos, comamos algunos que otros encontremos ahí como los chivitos. Diversifiquemos nuestra dieta. Claro. Oigan, aquí hay una pregunta interesante de Aida Carrillo Ocampo. ¿Se pueden cultivar los quelites? O solamente, pues, lo mencionamos en el programa, ¿no? Que muchas veces los quelites venían a ser un subproducto de la milpa, ¿no? Un producto de interés, a lo mejor el maíz, el frijol o algún cultivo de interés, y los quelites venían a ser un producto secundario. Aquí preguntan, ¿es posible cultivar específicamente los quelites? Sí, hay varios quelites cultivados a gran escala, ¿no? Las verdolagas, los romeritos, los quintoniles, el guasontle, los quelites cenizos, son algunos de los que se llegan a cultivar a gran escala. Entonces tenemos, digamos, sembradíos donde solamente se siembran esos quelites. Pero como lo comentaba, hay como diversos grados de manejo, ¿no? Desde, digamos, la recolección hasta los completamente cultivados. Pero en eso llegamos a encontrar fomentados, aquellos que estamos favoreciendo su desarrollo, llegamos a encontrar los protegidos, que es decir, que está creciendo ahí y los estamos cuidando de que sigan creciendo, llegamos a encontrar también, bueno, tolerados, fomentados y cultivados, ¿no? Entonces existe un grado de manejo de estos quelites y varios de ellos llegan a ser cultivados y sobre todo muchos han sido por la gran demanda que existe del mercado, ¿no? Y entonces se han llegado a llevar a cabo justamente estos mecanismos para estar cultivándolos. Ahora, el conocimiento tradicional que está asociado a esos cultivos, a esas las formas del manejo y de la domesticación, que además es un abanico en el tiempo, ¿no? Y en el que tienen que irse manejando. Ese conocimiento tradicional es importantísimo. Por eso también es tan importante la economía, porque gracias a que nosotros los demandemos y los sigamos comprando, esta gente continuará haciendo esa tarea. Y eventualmente la gente joven, los nietos de estos custodios de las plantas, porque es evidente que en muchos de los tianguis lo que ve uno es gente muy mayor vendiendo sus quelites. Entonces, el conocimiento que ellos tienen es valiosísimo. Entonces, ellos tienen que hacerlo pasar a las generaciones jóvenes para conservarlo. Porque si se pierde la forma de de conseguir la semilla, por ejemplo, de alguno de esos, pues se pierde cuando se muere el abuelo. Entonces es una vergüenza que lo perdamos. Entonces, muchos de los esfuerzos que se están haciendo en el Jardín Botánico de la UNAM es justamente, y de muchos de los botánicos que trabajan con nosotros, es justamente el mantener el documentar y el tener, saber exactamente qué es lo que están haciendo estas personas que son las que saben cultivar y saben domesticar y saben colectar, porque como bien dice Mayler, no siempre se siembran. Muchas veces nada más se dejan crecer y se cuidan y se protegen, ¿no? Claro. Sí. Bueno, aquí una pregunta interesante que también tiene que ver con gente que nos ve desde el norte. Jesús Niño Covarrubias nos comenta y después pregunta. Comenta, en Coahuila nos comemos la flor de palma pita. Y pregunta si esta flor de palma pita es considerada un quelite. Y aquí buscando justamente en la página de Naturalista, la Conavio, pues vemos que la flor de palma pita pues es una agavácea. ¿Ustedes saben algo de esto? Sí, es una flor que se llega a consumir. En varios lugares lo hacen con huevito, como muchas de las flores, y sabe pues bastante rica, ¿no? Seguramente él la ha consumido y nos puede incluso recomendar algunos platillos. Otros lados he visto que las llegan a ser capeadas también. Y es muy deliciosa y en efecto es un quelite porque es una parte tierna de una planta. Sí, pensando en los otros quelites del norte, los cabuches también, que son las pues no sé si se llaman inflorescencias, Edelmira, pero son unas bolitas así que saben delicioso, saben como a corazón de alcachofa, riquísimas. Entonces los cabuches también son, claro que muchas veces hay que promover su buen uso porque podrían acabarse, ¿no? Porque son las florecitas o las formas reproductivas de algunas de estas agaváceas, ¿no? Entonces, las recomendaciones que nos hacen en Conavio siempre son muy claras, ¿no? Y buenas para estas cosas. Claro. Muy bien. Oigan, pues el tiempo es nuestro verdugo. Se nos está acabando el tiempo para esta charla. Vamos a cerrar con un comentario final. Pues justamente
¿qué invitación hacen a quienes nos están siguiendo? Hacer una reflexión. Hablamos de muchos temas, de muchísimos, de la alimentación, ¿no? Del aprovechamiento justamente de la gran agrobiodiversidad de nuestro país. Algo que no hablamos en esta charla es el consumo de frijol en México, que bueno, pues está disminuyendo, pero sí se abordó en el programa. ¿Alguna comentario a manera de conclusión? Doctoras, empezamos, si quieren, si me lo permite, con la doctora Gálvez Mariscal, por favor. Sí, yo creo que si ustedes quieren mejorar su salud, lo que tenemos que hacer es comer de manera diversa. Eso se lo pueden preguntar a cualquier nutriólogo y el nutriólogo les va a decir que la dieta debe ser variada. Entonces, la manera de tener esa variabilidad es justamente con las temporadas. Entonces, el consumir quelites, porque solamente los vamos a encontrar en temporada, pues nos va a permitir a lo largo del año tener una dieta variada. Y la otra cosa que a mí me interesa enormemente es meter en la cabeza del público que nosotros somos los que pagamos y que nosotros debemos demandar, es decir, solicitar a los marchantes que nos traigan esos quelites al puesto del mercado para que entonces les sigamos dando negocio a las personas que los cultivan y que los colectan. Eso es muy importante. Tenemos que promover esa economía a base de la demanda, de lo que nosotros compramos. A eso me refiero con demanda, de lo que nosotros estamos comprando y pagando. Muy bien. Maylet, ¿alguna conclusión para cerrar esta charla del día de hoy? Sí, bueno, pues al consumir quelites, justamente conservamos parte de esta agrobiodiversidad, ¿no? Esta agrobiodiversidad que es la interacción entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y al consumir estos quelites, no solamente le estamos conservando la agrobiodiversidad, sino también nos favorece a nosotros en términos de que nos da nutrientes, nos da distintos sabores, nos da distintas texturas, distintos colores, distintos aromas. Entonces, nos nutrimos, pero también es un disfrute, porque cada uno de estos quelites sabe muy distinto. Entonces, yo los invito a que nos atrevamos a comer quelites, a preguntar por ellos, a pedirlos, a consumirlos. Ok. Oigan, pues aquí los comentarios nos piden que no acabemos esta charla, que no se acabe porque está bastante interesante y seguimos teniendo muchos comentarios. Se los agradecemos de verdad. Es un tema que da para mucho más. Media hora es de verdad que muy poquito tiempo. Pero, bueno, continuando y aprovechando también el tiempo de nuestras invitadas, de nuestros ponentes, piden datos de contacto de ustedes. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden pues encontrar un poco de la investigación que ustedes realizan para justamente pues ahondar en estos temas que estuvimos hablando el día de hoy? Y dice por ahí Pau Guerrero, es una pregunta de interés muy personal. ¿Nos pueden decir algo sobre el ajo y qué especies son mexicanas? Es una pregunta como muy personal. Acerca del ajo, bueno, pues tiene ese fuerte aroma que muchas veces sale hasta por las orejas, ¿no? Son compuestos azufrados, que son justamente los compuestos que son antisépticos. Entonces es interesante el ajo como un antiséptico y muy probablemente sería cuestión de buscar también información. Nos pedían contactos, pueden contactarme al menos a través de mi correo electrónico, que es como mi apellido, galvez@unam.mx. Es muy sencillo, Galvez, mi apellido con B chica y Z, @unam.mx. Y del ajo, según entiendo, no es oriundo de México, pero no está originado en México, pero sí se usa muchísimo y es parte de la dieta mediterránea también. El que los franceses y todos los griegos y todos los de las costas mediterráneas cocinen con ajo es muy interesante también por sus propiedades nutritivas y para la salud. Entonces, sí, es muy bueno comer con ajo. Hay gente que es alérgica, hay que tener cuidados con eso. Sí deja un aroma especial en el aliento, pero bueno, pues es cuestión de dárselo al novio también para que también él también no lo huela. Se neutraliza. Muy bien. Muy interesante. Pues sí, del ajo tampoco desconozco algo sobre el ajo en particular. En cuanto a si es nativo, es introducido. Hay unas cebollitas, eso sí, que luego muchas veces comemos el ajo justamente con la cebolla. Hay unas cebollas originarias de acá, las llegamos a encontrar luego en el Valle de México, en el Estado de México, unas cebollitas son chiquititas
y luego se llegan a hacer como tortitas con estas cebollitas. Muy sabroso. Ajá, muy, muy ricas. Y pues ya, ¿dónde me pueden localizar? Mi correo es glosada@conavio.gov.mx. Y pues los invito a que visiten la página de Conavio, hay toda una sección de quelites, ahí están los recetarios, los que comentó la doctora Amanda Galvez, todos los electrónicos, hay videos, hay algunos otros materiales de comunicación. Ya está, hace unas semanas se estrenó el cartel de quelites, entonces Sí, también muy ya bien. tenemos el cartel de quelites y próximamente ya va a estar también en librerías de Ducal y en la Conavio a venta y disponible para tenerlo de forma física, ¿no? Ahorita al menos ya lo pueden encontrar electrónico, también está el calendario. Entonces, hay también una sección de justamente nutrientes que nos aportan estos quelites. Entonces, pues los invitamos a que conozcan la página de Conavio. En general, hay una sección de alimentación y hay una parte sobre quelites. Excelente. Pues vamos a concluir esta charla. Le agradezco a todos los que se conectaron a través de esta transmisión de Facebook Live en el canal de la Conavio. Algunos nombres, pero bueno, gracias por ahí. Gracias a Gerardo Bastida, a César Juárez, a Gustavo Juárez, a Rosa María Pérez, a María Verónica Salas González. Por ahí está Alejandra Rodríguez, a Jesús Niño Covarrubias, a Iván Montes de Oca, a la doctora Delmira Linares también estaba por ahí, Laura Inés Elvira Torales. Todos ustedes, gracias por el interés, gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Comentarles que, bueno, pues naturaleza, nos nutrimos de naturaleza, es un programa, es un esfuerzo que se realiza pues de manera conjunta entre la Conavio, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y Canal 11. Es un programa en el que, bueno, pues vamos a aprender mucho sobre nuestra forma de alimentar y el impacto que podemos tener en la naturaleza, qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer, importante para hacer este tipo de reflexiones. Todos los sábados a la 1 de la tarde, son muchos programas, este fue el tercer programa. Y los que siguen, bueno, pues vamos a poder conocer, por ejemplo, pesca sustentable, vamos a poder conocer también sobre ganadería circular, ¿no? De qué manera podemos nosotros comer carne sin tener pues, un impacto importante al medio ambiente o reducir estos impactos. También vamos a poder conocer pues, sobre la entomofagia, comer insectos, interesante el programa, y cocina tradicional. Hay un programa donde vamos a conocer justo sobre cocina tradicional. Les agradecemos muchísimo, doctora Amanda Galvez Mariscal. Maylet, muchísimas gracias. Maylet Lozada, ya nos compartieron ustedes sus correos para contacto. Muchísimas gracias. Compartan esta liga, porque es la única forma en la que podemos hacer llegar todo este conocimiento a más y más personas. Muchísimas gracias. Gracias al público, gracias a ustedes. Chao.